El mensaje de la palabra del Señor, voy a pedirles que oremos y le pidamos al Señor hable a nuestro corazón. Padre nuestro, te pedimos por favor gracia para aprender de tu palabra, para comprender tu palabra y recibir el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros en esta tarde. Gracias por la oportunidad de aprender de la gran sabiduría que viene de tu palabra, este legado que nos has dejado en tu preciosa palabra, para nuestra instrucción, para nuestra guía. Por favor, permítenos aprender. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En las últimas semanas hemos venido estudiando y hemos venido aprendiendo sobre el testimonio de algunos personajes ejemplares en la fe. Y hoy vamos a aprender sobre el testimonio de Lidia. Algunos han oído de Lidia, otros no. Para algunos va a ser nuevo. ¿Quién es Lidia? Yo quisiera comenzar este mensaje, esta historia, precisamente trayendo alusión a un momento en la historia de nuestra familia. Hace 15 años atrás, un poquito más, estábamos en la necesidad de cambiarnos de casa. Era el momento en que necesitábamos un cambio de casa, se había acabado el contrato de la renta en donde estábamos y entonces nos dimos a la tarea de buscar. Fue interesante porque en primera instancia pensábamos que ya habíamos encontrado una casa adecuada en donde íbamos a vivir por el siguiente tiempo, y a punto de firmar el contrato y a punto de terminar el contrato anterior, pues todo se cayó. Ya no tuvimos ese contrato. Por alguna razón la persona que nos iba a rentar nos dijo, ya no les voy a rentar, y entonces nos quedamos a unos días, 2 o 3 días de ya tener que entregar la casa de donde íbamos a salir, y no teníamos casa hacia donde nos íbamos a mover. Y mi esposa y yo nos quedamos viendo y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y vamos a orar. Fue un momento difícil, fueron momentos tensos. Recuerdo muy bien que llegamos hacia el seminario ahí en Atizapán de Zaragoza, pues un tanto desconcertados por la situación, por no saber a dónde íbamos a seguir viviendo, y nos encontramos a unos hermanos en Cristo, a unas personas que nos conocían, que nos amaban, sabían a qué nos dedicábamos, que servíamos al Señor, y pues fue interesante porque creemos que Dios preparó el momento de encontrarnos con ellos, y simple y sencillamente les platicamos de nuestra situación, cómo estaban las cosas, y ellos con mucho amor, con mucho cariño nos dijeron, pues nosotros vamos a estar afuera, no vamos a estar en nuestra casa, y ustedes se pueden quedar en nuestra casa el tiempo que necesiten. Y así fue. Ellos nos dejaron las llaves de su casa y nosotros nos quedamos en su casa. Obviamente no pudimos sacar nuestras cosas y meterlas a su casa, las dejamos almacenadas en otro lugar, pero Dios preparó todo, y Dios puso la provisión y el cariño y el amor de estos hermanos para que nosotros pudiéramos estar seguros en un lugar. En aquel entonces, estamos hablando de 15 años atrás, teníamos a Esteban, teníamos a Dan, y mi esposa estaba embarazada de Andrea. Andrea estaba en el vientre creciendo, y recuerdo mucho que incluso Esteban y Dan tuvieron ahí un cuarto y una cama para cada quien, disfrutando en esa casa que nos prestaron, y damos gracias a Dios porque Dios nos proveyó y Dios se manifestó. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque quiero que de alguna manera esta historia la relacionemos con la historia de Lidia, que es a quien quiero introducir y a quien quiero presentarles como una buena mujer, un buen testimonio de fe, y también poder entender el gran poder de Dios que actúa. Miren, vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, y voy a dar lectura del versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos.
que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, hasta ahí vamos a leer palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué historia tan sorprendente! Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que era la primera vez que el apóstol Pablo y su equipo pisaba Filipos o estaba allí en Filipos. Era la primera ciudad, dice ahí en el versículo 12, de la provincia de Macedonia. Y lo interesante es que no lo estaban pisando porque era parte de su plan original. Si vemos unos versículos antes, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9,
nos está describiendo que el Espíritu les impidió ir a donde querían ir originalmente. Pablo tenía un plan, dice ahí, de pasar hacia otro lugar y que el Espíritu se los impidió. Versículo 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Versículo 7 dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Inmediatamente después, entonces, el Señor le revela a Pablo una visión en donde ve un varón macedonio que estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! Es muy interesante que Pablo y su equipo llegan a Filipos por la dirección del Espíritu Santo, por la voluntad de Dios, no en un plan original que ellos tenían, sino más bien guiados y dirigidos por la buena voluntad de Dios. Esto me llena de gozo, me llena de alegría saber que Dios dirige su obra, saber que Dios va adelante en su obra siempre. Es la obra de Dios. La obra de Dios no la hacemos solos los siervos de Dios o los hijos de Dios o las personas que creemos en el Señor. La obra de Dios la hacemos bajo la guianza, bajo la dirección, bajo el cobijo, bajo el poder, bajo la iniciativa de Dios. Así fue como llegan entonces a Filipos. No habían predicado en Filipos, no habían pasado por Filipos, es la primera vez, Filipos es la primera provincia de Macedonia. Bien. ¿Y qué está sucediendo ahí o qué está pasando ahí? Obviamente no es una ciudad judía, hebrea, no había sinagoga, no había un lugar de reunión. Los poquitos judíos que había o los poquitos creyentes judíos no tenían una sinagoga. Dice que se reunían en el día de reposo junto al río, en donde solía hacerse la oración. Estoy citando el versículo 13. Esto también nos debe de dar una idea de no hay necesidad de un templo, no hay necesidad de un lugar de reunión para que los verdaderos adoradores o los que buscan al Señor lo adoren. ¿Qué hay? ¿De qué sí hay necesidad? Pues de que lo hagan de corazón. Las personas que de corazón sincero buscan a Dios. Bueno, no hay necesidad de un templo, no hay necesidad de un lugar en donde muchas personas se reúnan. ¿De qué sí hay necesidad? De hacerlo de corazón. Vano sería un lugar si el lugar está vacío. Vano sería que las personas estén en un lugar muy bonito, pero las personas, su mente y su corazón no lo tienen puesto en adorar a Dios. Están pensando en otra cosa. Y me viene a la mente lo que está sucediendo en algunos países desarrollados en donde tienen tradición de muchos años de la presencia del Evangelio y que tienen templos muy bonitos, pero que los templos están vacíos. Hay templos muy bonitos, pero no están llenos de personas. ¿Por qué? Porque el corazón de la gente no está en buscar a Dios, el corazón de la gente no está en adorar a Dios, y templos muy bonitos que se han construido están vacíos. No, otra vez, no es indispensable el lugar o el templo como es indispensable el que de corazón sincero se quiera adorar a Dios, que de corazón sincero se quiera agradar a Dios, se quiera honrar a Dios. Miren,
Qué sencillo, pero qué hermoso, qué profundo que en el día de reposo encontraron a unas personas que junto al río solían reunirse para hacer oración, para adorar a Dios, para cumplir. Qué hermoso. Mi hermana Vicky en sus palabras de gratitud me recordó esta parte de qué lindo es estar unidos en oración por una necesidad y estar orando de todo corazón. No hay nada más valioso, hermanos, no hay nada más profundo, no hay nada más lindo que haya sinceridad de corazón al orar, al clamar a Dios. Entendemos y sabemos que no es lo poderoso las oraciones que hacemos. El poderoso es Dios, el grandioso es Dios, el que opera una sanidad es Dios. No es lo que oremos o cómo oremos o cuántos oremos. Dios nos invita a que oremos. ¿Por qué? Porque Él espera que de corazón sincero le busquemos, porque Él espera que de todo corazón dependamos de Él. Dice el Salmo número 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué oramos? Porque tenemos esta confianza y tenemos esta seguridad de que Dios va a obrar, de que Dios puede obrar y de que Dios va a hacer algo a la necesidad que le presentamos. Bien, mientras haya personas que de corazón sincero quieran orar, el Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Si estamos con la actitud de corazón correcta, si estamos con la actitud sincera, honesta, claro que Dios ahí está y Dios puede responder. Bien, es muy lindo entonces ver en este relato que hay un grupo de personas, específicamente está hablando de algunas mujeres que se reunían ahí para hacer oración en el día de reposo. Y entonces ahí es donde llegan y comienzan a predicar. Bien, aquí en el versículo 14, por primera vez se hace la mención de esta mujer llamada Lidia. ¿Qué características tiene esta mujer llamada Lidia? Primero la describe como vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. No es una mujer judía, es una mujer gentil, es una mujer que no creció aprendiendo la cultura o la enseñanza de tener una temor de Dios, una fe en Dios. No, más bien ella creció, esta ciudad de Tiatira que se describe aquí, es una de las ciudades más paganas, es una de las ciudades con más cultos idolátricos similares a los que había en Egipto en el tiempo de Moisés, y una ciudad tremenda en idolatría. Ella no creció con valores o principios o enseñanzas correctas, sino más bien con mucha mala influencia del paganismo, por ser de esta ciudad. Pero qué interesante que dice la descripción que ella adoraba a Dios. A pesar de lo adverso, a pesar de la mala influencia, a pesar a lo mejor de no tener una formación, de conocer la verdad, como lo vimos en el caso de Timoteo, que el apóstol Pablo elogia a Timoteo, que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras y que entonces nos damos cuenta con Timoteo que de muy chico entonces tuvo el privilegio de aprender la fe, aprenderla bien. Y bueno, él crece siendo un joven ejemplar. No sabemos en el caso de Lidia cómo fue. En el caso de Lidia no tuvo este privilegio, no tuvo esta oportunidad. Lo único que sabemos es que en algún momento, en algún punto, ella de corazón sincero buscó adorar a Dios. ¿Cómo llegó a reunirse con estos judíos que guardaban el sábado y que hacían oraciones? No lo sabemos. Posiblemente algún conocido, alguna conocida,
la invitó, escuchó por primera vez y quiso. Yo quiero aprender esto. Como sucede a muchas personas no tienen la oportunidad de crecer en una cuna de enseñanza de la verdad. Muchas personas viven alejados en sus tradiciones, en sus falsas creencias, pero en algún momento tienen la oportunidad de que alguien les invite a escuchar y conocer la verdad. Y pueden responder y pueden acercarse bien. Ahora, al mismo tiempo que estoy diciendo esto, quiero que noten cómo Dios va preparando. El apóstol Pablo tenía la intención de ir a otra ciudad, de irse hacia otra región, pero el Espíritu lo detiene y le dice, no, hay una misión, hay un trabajo que quiero que vengas y hagas acá, de este lado, en Macedonia, específicamente en la ciudad de Filipos. En la mente y en el corazón de Dios hay atención por la sinceridad de Lidia, de estar buscando genuinamente de Dios y necesitar escuchar la verdad y necesitar salvación. ¡Wow! Otra vez, el gran poder de Dios que actúa. Y Dios está obrando. Bien. Otra de las características que dice aquí de Lidia es que era vendedora de púrpura. ¿Qué significa esto de vendedora de púrpura? Puede haber dos posibilidades. Una es que vendiera la tinta, que se conocía precisamente como púrpura, o vendiera las telas en color púrpura. Cualquiera que haya sido los dos casos, déjenme explicarles que era un trabajo que requería de una inversión muy alta. No era nada sencillo obtener las tintas que tenían las telas y era muy costoso. De hecho, las telas en estos colores púrpuras, oscuros, rojizos, solamente las usaba la realeza, los sacerdotes o personas de la nobleza que tenían poder adquisitivo porque era muy caro. Al decir entonces que ella era vendedora de púrpura, nos está dando la idea de que Lidia era de una posición económica buena, que tenía el dinero para invertir en lo que comerciaba y que no lo comerciaba en un mercado común, sino lo llevaba en los niveles de la alta esfera social. Entonces, esto significa que Lidia sí tenía una buena posición económica y tenía recursos y de alguna manera comerciaba. Era algo interesante. ¿Por qué? Porque una mujer que aparentemente está muy dedicada a negocios que son buenos, tiene la humildad suficiente de guardar el día de reposo y de estar orando en un día de reposo. Esto es un plus aquí que es importante señalar y reconocer. Mucha gente, para enfocarse en las cosas de Dios, le cuesta mucho trabajo porque dice que no tiene tiempo, que su atención está más puesta a sus negocios, que su atención está más puesta a su desarrollo personal, que su atención está más puesta al éxito que necesita encontrar antes que buscar a Dios. Pero la enseñanza es al revés. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Primero es Dios, primero es las cosas de Dios, y luego darle prioridad a otras cosas, aunque sean importantes, como negocios. En este temor, en este respeto que la Biblia nos describe que Lidia tenía, aquí hay una gran virtud. Lidia, aunque tiene buenos negocios, aunque tiene buena posición económica, le da su lugar a Dios. Otra vez, el que está diciendo aquí que en el día de reposo ella está en el tiempo de oración, eso significa que ella le está dando prioridad a las cosas de Dios, que no es más importante sus negocios, aunque pudieran ser muy buenos, que honrar a Dios y que tener temor de Dios. Y aquí es en donde entonces el apóstol Pablo, quien escribe el libro de los Hechos, sabemos que es Lucas, y él está diciendo, nos encontramos, significa que Lucas es parte del equipo,
y después leemos que Silas también es parte del equipo. Voy a explicar un poquito más adelante esta otra parte de la historia, pero al menos estaban ellos tres, y aquí es en donde dice la palabra de Dios, versículo 14, que Lidia estaba oyendo cuando Pablo se acercó, cuando Pablo predicaba, y literalmente la palabra de Dios dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. ¿Qué significa esto? Ella tenía el temor de Dios, ella tenía el respeto, ella daba la prioridad a las cosas de Dios, y entonces llega Pablo con el mensaje de salvación en Jesucristo, y ella está receptiva, y ella cree de todo corazón, y la palabra de Dios dice que si crees y confiesas que Jesucristo es el Señor, entonces eres salvo. Lidia entonces escuchó y entendió la salvación en Jesucristo. No solamente esta sinceridad y honestidad de buscar a Dios, de querer agradar a Dios, sino ahora también de entender la salvación de Dios. Y a muchos nos pasa este proceso. Miren, muchos por mucho tiempo podemos decir, es que yo sí creo en Dios. Es que yo sí tengo temor de Dios. Es que yo sí respeto a Dios. Bueno, Dios ve eso, Dios ve esa honestidad, Dios ve esa sinceridad, pero a muchos nos falta entender el evangelio de salvación, y necesitamos recibir la salvación de Dios, que solamente Dios da por medio de su Hijo Jesucristo. Recibir esta gracia de lo que es el perdón de Dios, recibir esta gracia de lo que es la gran obra de Dios que opera en nosotros para transformar nuestro corazón. Tal vez tú me escuchas y por mucho tiempo has creído en Dios. Y por mucho tiempo, sinceramente, has orado a Dios como Lidia. Pero tal vez hoy es el día en que abras tu corazón al evangelio de Dios. ¿En qué sentido? En que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, en que recibas su perdón y por ende también recibas la gracia de la vida eterna. Esto no es por tu mérito, esto no es algo que tú alcanzas, esto es algo que solamente Dios da por gracia. Dios cambia el corazón, Dios transforma el corazón, Dios opera para que en el corazón exista una transformación en donde el evangelio cumpla su propósito. Para eso vino Jesucristo, para salvar, para rescatar, para restaurar. Sucedió en Lidia. Lidia pasa de ser alguien que busca sinceramente a Dios, alguien que de todo corazón quiere honrar y agradar a Dios, a entender el plan de Dios para la salvación y recibir esa gracia salvadora. ¡Wow! Por eso la palabra de Dios dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Inmediatamente después, el versículo 15 dice que fue bautizada junto con su familia. ¿Qué significa? Que ella creyó en el evangelio, que ella estuvo dispuesta a decir, sí, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, es el Mesías que estamos esperando, a nadie más, solo Él. Y entonces fueron bautizados. El bautizo es un acto público en donde las personas manifiestan, he creído en el Señor, he entregado mi vida al Señor, y hago un acto público delante de las demás personas que Jesucristo es el Señor, y entonces una persona es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por esta fe que profesa. Cuando una persona se bautiza, lo que está manifestando es la fe que ha adquirido. Nótese que muchas personas viven una fe tradicional. Bueno, es que así lo hemos hecho por generaciones. Mi bisabuelo bautizó a mi abuelo bautizó a mi padre me bautizó a mí, pero solo es una fe tradicional. Tal vez ha llegado el momento de que dejemos de vivir una fe tradicional a vivir una fe verdadera, genuina, comprometida, entregada, en donde entendemos el mensaje del Evangelio y respondemos al mensaje del Evangelio, no por la tradición familiar, sino por convicción,
personal. He creído en el Salvador del mundo. He entregado mi vida al Salvador del mundo. Todo ser humano necesitamos llegar a ese momento. Bueno, en el caso de Lidia y su familia, creyeron en el mensaje y fueron bautizados. ¿Qué sucedió inmediatamente después? Esto es muy interesante. Otra vez quiero regresar al concepto de que posiblemente Lidia era viuda o era soltera, porque no refiere a su esposo y no refiere que ella tuviera que notificar a su esposo o avisarle a su esposo para invitar a los predicadores a irse a su casa y posar en su casa, sino simplemente la palabra de Dios dice que les rogó que fueran a su casa. Entonces, en un sentido, ella toma la iniciativa. No era común si una mujer tenía esposo que tomara la iniciativa en decisiones, sino más bien una mujer sujeta a su esposo consulta a su esposo. Entonces, pero aquí no hay mención de su esposo. Entonces, posiblemente o era viuda o no era casada, era soltera, pero era una mujer que tenía influencia sobre los demás miembros de su familia, y la influencia que tenía era una influencia positiva. O sea, no era una persona malhechora, era una persona con buena reputación, con una influencia positiva, al grado de qué? De que la Biblia describe entonces que más personas de su familia creyeron también y fueron bautizados. Entonces, ella le pide por favor a los predicadores que vayan a su casa, que se queden en su casa. Esto es hospitalidad. Una persona que confía en el Señor, que entrega su vida al Señor, trata de servir al Señor y trata de ver por el bien de los siervos de Dios, por el bien de la obra de Dios, con los bienes que posee, con las cosas que tiene. En otras ocasiones ya les he dicho, muchas personas dicen, si yo tuviera, podría ser más. No es si tuviéramos lo que no tenemos ahorita, es con lo que tenemos, es con lo que somos, que podemos hacer algo por el bien de los demás. Bueno, Lidia manifestó hospitalidad. ¿Sí? Gracias a Dios. Una actitud de corazón de poder servir a los demás o ayudar a los demás, sobre todo en este contexto, los siervos de Dios que predican la palabra. Bien, la historia continúa. Y así como hubo una conversión genuina de Lidia y su familia, también hubo oposición. Y la historia nos refiere entonces que había por ahí otra muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que todos los días que pasaban el apóstol Pablo y los predicadores decía, estos son siervos del Dios Altísimo, estos anuncian el camino de la salvación. ¿Estaba diciendo una mentira? No, estaba diciendo la verdad. Sin embargo, lo estaba haciendo como sarcasmo, como burla. Fíjense, esto es un contraste muy interesante porque mientras Lidia tomó muy en serio el mensaje, hubo un cambio y una transformación de vida, hay otras personas que no toman en serio el mensaje y que lo toman a burla. El mismo mensaje, para unos es para salvación y para otros es para condenación. No porque Dios cambie, sino porque el corazón del hombre en unos está dispuesto, en otros no está dispuesto. Me gusta el contraste que la palabra de Dios maneja, porque pues el apóstol Pablo se da cuenta que no está obrando bien, le dice al espíritu, sal de ella, y cuando el espíritu sale de ella, entonces la fuente de las ganancias que tenía en adivinación, pues ya no está, y los amos de esta muchacha se enojan y arremeten contra Pablo y Silas, y el resultado de eso es meterlos a la cárcel. O sea, ¿cómo meten a la cárcel a predicadores, a siervos de Dios? Pues aquí mucha gente, aquí mucha gente dice, ¿cómo? El que ya está con Dios le tiene que ir bien. ¿Por qué no les va bien a ellos?
O sea, ¿por qué si están predicando, todavía aparte los atacan, los azotan, los lastiman y los meten a la cárcel? Aquí mucha gente no entiende, mucha gente cree que ya estar con Dios significa que no te va a pasar nada y que todo va a ser miel sobre hojuelas y que siempre te debe ir bien. Y hay gente que se deslumbra con una falsa idea de que debe haber prosperidad y siempre mejorar, mejorar, mejorar. Si ya estás con Dios, todo debe mejorar y todo debe de ir bien, porque Dios es un Dios de bendición. Malinterpretan el mensaje del Evangelio y lo limitan a algo tan superfluo como lo material, como si la mayor bendición fuera lo material. No, no nos equivoquemos. La mayor bendición de Dios no es lo material, la mayor bendición de Dios es su presencia. No nos equivoquemos al interpretar. Si Dios es con nosotros, a veces vamos a pasar circunstancias no tan agradables, no tan buenas, y esto es por resultado de las malas acciones de otros, y Dios lo permite. Miren, estos hombres se enojaron tanto porque su fuente de ganancias deshonestas pues se había terminado, y entonces armaron un alboroto, presentaron a Pablo y a Silas delante de las autoridades, y para no hacer la historia tan larga, los azotaron y los golpearon y los metieron a la cárcel como si fueran ladrones. Es muy lindo leer ahí en el versículo 25, que a pesar de la circunstancia difícil, Pablo y Silas a medianoche estaban cantando himnos a Dios. Esto nos da una gran enseñanza. Ante la adversidad, ante lo difícil, no nos quejemos, no le reclamemos a Dios. Mantengamos la fe, mantengamos la confianza, mantengamos la seguridad, como el que canta himnos, como el que se goza cantando y reconociendo, bueno, Dios dio, Dios quitó, a veces hay, a veces no hay, sea el nombre del Señor alabado, reconocido, bendito, como decía Job. Bien, Dios no los desampara, Dios no desampara a sus siervos. El resto de la historia nos dice entonces que sobrevino un terremoto, que se abrieron las puertas de la cárcel, y el carcelero pensó que ya se habían salido, se habían escapado inmediatamente, se iba a matar porque la ley decía que si a alguien se le escapaba un preso, pagaba con su propia vida. Entonces, pues antes de que lo juzgaran y lo condenaran a muerte, pues él buscó mejor matarse a sí mismo. Pero Pablo dice, no, no nos hemos escapado, aquí estamos. Y eso sirvió como testimonio para que creyera el carcelero y toda su familia también. Una circunstancia adversa, difícil que enfrentamos, Dios lo puede usar para bien. Y dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito por encima de nuestros propios propósitos. El cristiano ya no vive para sí, sino vive para aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por él. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Esta historia la comencé refiriendo y mencionando. El Espíritu Santo tiene control sobre su obra. Y fue el Espíritu Santo el que movió a los apóstoles a Filipos. Y es el Espíritu Santo el que operó la transformación en Lidia. Y es el Espíritu Santo el que permitió la circunstancia adversa, difícil, dura que los apóstoles enfrentaron. Pero también es el Espíritu Santo que sabe por qué. Porque el carcelero y su familia también se convirtieron. Hay más gozo cuando vemos las cosas espirituales de una manera espiritual y no solamente lo material. No es más importante, hermanos, lo material o la salud momentánea o nuestra propia integridad personal, que la voluntad de Dios se cumpla. Cuando tú y yo llegamos al entendimiento que lo más importante es la voluntad de Dios, dejamos de luchar en contra de Dios. Dejamos de decirle a Dios, ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué, Dios, me sucedió tal o cual cosa? Como reclamándole.
creo que llegamos al punto de entender que no tenemos nada que reclamar a Dios y que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y si Dios permite que vivamos circunstancias adversas, Él sabe por qué. Y solo mantengamos la confianza de Él nos sacará adelante, Él nos ayudará. Bien, terminamos la historia porque al final del capítulo 16 se vuelve a mencionar a Lidia. Dice que después de que pues los dejaron libres. Bueno, no voy a tocar mucho la parte de que Pablo dice, somos ciudadanos romanos y nos trataron mal, pero Pablo tenía el derecho de reclamar el maltrato que hicieron, pero al final deja la causa en las manos de Dios. Y creo que todos necesitamos entender también eso. No es una lucha de nuestros propios derechos o un reclamo de nuestros propios derechos, sino decir, dejo la causa en las manos de Dios y que Dios tome control y que Dios haga justicia en una situación en donde incluso se necesite de justicia. Bueno, Dios sabe, Dios conoce, pero después de que son liberados, regresan a la casa de Lidia y dice de manera muy interesante al final del versículo 40, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto nos da la idea de que ya en la casa de Lidia se hacía una reunión, es decir, que durante, después del tiempo de que Lidia cree, su familia se convierte, se bautizan, ella sigue anunciando la palabra de Dios, ella sigue compartiendo y ya hay más personas que se reúnen en su casa. Comencé este mensaje diciéndoles, no es indispensable un templo, no es indispensable un lugar físico, como es indispensable la actitud de corazón. Lidia siguió manteniendo la actitud de corazón de compartir, de anunciar, de invitar, y entonces el evangelio siguió llegando a los corazones dispuestos. Era necesario que los apóstoles, tanto Pablo como Silas, regresaran a la casa de Lidia y que consolaran a los hermanos. Esta expresión, fueron consolados, a veces hay momentos, hermanos, en donde la fe puede menguar por las circunstancias. Es bien lindo cuando hay una victoria, es bien lindo cuando hay éxito, es bien lindo cuando celebramos y hay mucha alegría y algarabía, pero cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay desesperación, necesitamos ser consolados, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser animados. Para eso funciona el que vivamos en comunidad, en que vivamos en comunión los hermanos, para compartir las alegrías, dice el apóstol Pablo, a los alegramos con los que se alegran, pero también lloramos con los que lloran. El vivir en comunidad de fe, y no es el tamaño, hermanos. A algunos les deslumbra, ay, somos una congregación grande. No, no es el tamaño. Otra vez, es la actitud de corazón que cumpla la función de animarnos, fortalecernos, consolarnos en los diferentes momentos que enfrentamos en la vida. Veámonos así. Una comunidad de fe o compartir con hermanos es para hacernos fuertes en los momentos en que somos débiles y compartir las alegrías y los gozos y los triunfos en los momentos en que hay gran algarabía, hay gran gozo. Así funciona la iglesia, la obra del Señor. Esa es la comunión que debemos de mantener o permanecer. Y Dios usa a esta mujer, Lidia, como una persona que puede ser un canal de bendición. Tiene el corazón correcto, pone al servicio del Señor los bienes que tiene y entonces otras personas pueden ser bendecidas por la obra que ella hace de corazón. Dios quiera que muchas Lidias como ella se levanten para que la obra del Evangelio siga creciendo y siga continuando. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, una vez más
por el buen testimonio, Señor, de una mujer en donde tú obraste, Señor, preparando todo para que ella, Señor, y su familia y las personas alrededor abrieran su corazón al mensaje del Evangelio y, Señor, creyeran, se rindieran a tus pies y fueran instrumentos útiles en tus manos. Posiblemente hoy está sucediendo algo similar. Señor, por mucho tiempo has preparado el corazón y hoy hay una persona como Lidia que dice, el Espíritu Santo ha preparado mi corazón y hoy quiero creer en el Evangelio, hoy quiero rendirme de todo corazón. Ya entendí que es algo más que tradición, ya entendí que es algo más que pensar en guardar una religión. Yo necesito el Evangelio, yo necesito la obra de Cristo en mi vida. Por favor, Señor, si hay alguien que hoy, Señor, está sintiendo este toque tuyo, esta transformación, yo solamente ruego, Señor, que le des la fe suficiente para decir, creo en el Señor Jesucristo, le entrego mi vida y me rindo a su buena voluntad. Porque de eso se trata la fe. Se trata ya no de vivir nuestra voluntad, sino tu buena voluntad. Y Señor, si alguna persona que me escucha hoy, Señor, quiere entregar su vida, yo ruego por favor que le perdones, le limpies, le restaures y hagas una nueva persona, una nueva criatura a partir de hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te agradezco mucho, Señor, por el testimonio y la vida, Señor, de una mujer como Lidia, que a pesar, Señor, de tener fortaleza, Señor, en ser una persona de bien, en tener un buen empleo, Señor, no puso la prioridad en esto, sino, Señor, buscaba de todo corazón agradarte. Señor, que haya muchas personas más como Lidia, Señor, que son de bendición para otros y que siguen propagando el mensaje del Evangelio de todo corazón. Por favor, Señor, te lo ruego y te doy gracias. Gracias también por la comunión, por la iglesia, en la cual, Señor, podemos ser parte de un grupo en donde nos animamos, nos consolamos y vemos los unos de los otros. Te doy muchísimas gracias por esta oportunidad de ser parte de una comunidad de fe. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por este día y los que quieran participar de la foto, les pido por favor que abran sus cámaras. Vamos a tomar la foto del día.